Es un país con más de 201 millones de habitantes. Tiene habilitados para votar 140 millones de ciudadanos. Solo en el exterior pueden ejercer el sufragio 350.000 votantes. Tiene 7.500 candidatos entre presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes. El Gran Hermano del Norte estará decidiendo el próximo día domingo. Buenas noches, bienvenidos a Brasil Elige, primera entrega. Los candidatos se afanan estos días en conseguir el apoyo de esta incipiente clase media, aunque los sondeos de intención de voto apuntan a una definición clara según el nivel de renta y educación. A los 66 años, Dilma Bana Rousseff busca la reelección después de volverse la primera mujer presidente de Brasil en 2010. Hija de una familia de clase media alta de Belo Horizonte, Dilma ingresa en la militancia de izquierda a los 16 años. María Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, o popularmente Marina Silva, asciende en el panorama electoral en el año 2010, cuando de forma sorpresiva conquista el 19% de los votos a la presidencia como candidata del pequeño Partido Verde. Desde entonces, la exministra del Medio Ambiente de Lula, hoy con 56 años, ocupa el lugar de destaque en el tablero nacional. Aécio Neves da Cunha es parte de una dinastía política formada por nombres que moldearon la historia de su rincón natal, Minas Gerais. Aécio no es diferente. Tiene en su currículum el gobierno del Estado por 2 periodos. Bin Laden, Barack Obama o el mismísimo Neymar compiten en estas elecciones presidenciales, aunque para cargos de menor relevancia. Algo que viene a confirmar que la idiosincrasia brasileña, incluso en el terreno de la política, nunca entierra su espíritu desenfadado y festivo. 22 horas y 33 minutos, estamos en vivo, gracias por acompañarnos. Voy a presentar a quienes me acompañan esta noche. Denise Mota, ¿cómo te va? Buenas noches. Un gusto tenerte por aquí. Denise es mío. Periodista, ha estado con nosotros en alguna oportunidad, corresponsal de medios brasileños aquí en nuestro país y además brasilera, ni más ni menos. Ahí está. En todas esas condiciones es que nos acompaña en la mesa en el día de hoy. Muchas gracias. Un placer. Y un hombre de la casa también, Álvaro Padrón, analista internacional, experto en la región. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, con gusto estar aquí y analizar este tema. Más allá de los números que dimos en el comienzo, ¿por qué es importante esta elección en Brasil para nuestro país? Bueno, es la elección más importante en América Latina y yo diría que también con impacto internacional, y para nosotros porque determina una cantidad de aspectos según quien gane, ya no solo de información y de análisis, que eso en general es muy útil para cualquier elección, sino porque determina cosas que van a ocurrir en el país o que no van a ocurrir. Es una relación de mucha dependencia, en mi opinión, positiva, pero que claro, eso genera que estemos muy atentos porque según quien gane y qué proponga y qué vaya a hacer, impacta en nuestro país. Hablábamos del Gran Hermano en la presentación de alguna manera, ¿no? Sí. Por lo que significa como país hermano, por lo que es Brasil como gran continente dentro de un continente. ¿Es votador el brasileño, Denise, anda con la credencial encima para ir a votar? No. El voto en Brasil es obligatorio, ¿no? Entonces, uno tiene que ir a votar. Pero sobre todo en estas elecciones el número de blancos, nulos e indecisos está bastante alto, bastante por encima de lo que es el promedio, que es de 8% más o menos. En algunos escenarios hay 12% a esa altura de la elección, sobre todo para la segunda vuelta, ¿no? El número de indecisos es bastante alto y es femenino, sobre todo, femenino, mujeres con más de 45 años y con poder adquisitivo medios bajos. Entonces es una elección en que el voto cuenta, ¿no? Cada voto, más que en cualquier otro escenario histórico, ya se ha dicho que son las elecciones más impredecibles de la vuelta de la democracia, porque hubo como vueltas de tuerca a todo momento, y ahora también a 3 días las encuestas muestran que nada está dicho, ¿no? Sí. En realidad... Ya hablaremos de las encuestas más adelante, pero hoy terminó la campaña electoral, el próximo domingo es la elección. También forma parte de este equipo nuestro compañero Francho Barón, que está en Río de Janeiro y que nos va a acercar el primer contacto con el clima que se está viviendo en estos momentos en Brasil.
Este domingo Brasil decidirá una vez más su rumbo político. 12 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido de los Trabajadores, cuyo padre ideológico es Luis Ignacio Lula da Silva, han dejado un reguero de éxitos. El principal de todos, que 40 millones de brasileños hayan dejado atrás la pobreza y hoy tengan una cierta capacidad de consumo. Los candidatos se afanan estos días en conseguir el apoyo de esta incipiente clase media, aunque los sondeos de intención de voto apuntan a una definición clara según el nivel de renta y educación. Los que votan en Marina y Aécio son los que tienen más escolaridad y tienen más altos ingresos. Y sin embargo, los que votan en Dilma son los que han apoyado y se creó a la base, no del PT, pero del lulismo. Sin embargo, el motor económico brasileño ha funcionado al ralentí durante la gestión de Dilma Rousseff. El crecimiento quedará este año por debajo del 1% y la inflación superará en 2 puntos la meta marcada por el gobierno. Se respira, por tanto, un cierto clima de insatisfacción que vivió su clímax durante las protestas de junio del 2013. Contra lo que en principio se pensaba, que la estabilidad política social estaba muy asegurada, al contrario, se abre una brecha muy profunda con relación a qué es ese sistema político que está ahí y qué es la insatisfacción profunda y bastante diseminada de amplios segmentos de la población, sobre todo joven. Hasta hace algunos meses parecía prácticamente garantizada la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, pero la inesperada muerte del candidato Eduardo Campos lo cambió todo y de la noche a la mañana apareció en escena la candidatura de Marina Silva, una mujer de fuerte personalidad que promete una nueva forma de hacer política. La nueva política de Silva se traduce a grandes rasgos en una arriesgada combinación de desarrollo sostenible de fuerte componente ecologista, continuidad de la política social y un modelo económico de corte liberal que coincide en muchos de sus puntos con el del candidato socialdemócrata Aécio Neves. Mientras tanto, en la calle, buena parte de los brasileños pide cambios. Educação e a economia. Para mim, os prioritários são educação e saúde. Economia e segurança. Durante estos días el debate público es intenso, ya que Brasil deberá elegir entre la continuidad de un modelo ya conocido con sus aciertos y sus errores o un gobierno nuevo que promete quedarse con lo bueno y corregir lo malo de la gestión anterior. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Primer contacto con la realidad, con este panorama electoral en Brasil de nuestro corresponsal Francho Barón. Más adelante vamos a tener otro informe desde Río de Janeiro. ¿Qué les ha parecido esto que contaba Francho? Bueno, ¿qué decir? Porque tenemos aquí a alguien de Brasil y a Francho in situ. Quizá conectar con Uruguay, ¿no? Porque, por ejemplo, suena conocido esto sí, de reconocer lo que está bien hecho y lo demás hacerlo mejor. O sea, ahí yo creo que es valioso, ¿no? Nos pasa aquí en Uruguay esa idea de no partir de cero. Me parece que hay una acumulación muy fuerte de cambio en Brasil, más allá de que haya mucha gente pidiendo cambio. Ha habido un proceso de cambio que, entre otras cosas, ha significado sacar 40 millones de personas de la pobreza. Y yo conecto mucho, porque también lo tratamos en una columna, con ese clima de malestar, ¿no? De gente que en realidad lo que hace es exigir más. El cambio no viene tanto por una transformación, digamos, muy de fondo, sino con que se quiere avanzar. Y por eso aparecen tan recurrentemente el tema de educación, salud, aspectos que tienen que ver con los bienes públicos, ¿no? Entonces hay como una demanda que quizás se le pone el título de cambio, pero tiene mucho que ver con avanzar en temas que no se han podido avanzar. Denisa sentía en algún caso cuando veía claro. esto. El aspecto interesante que creo que se nota ahora es que no es posible hacer un puente directo con junio de 2013, porque ahora se nota que, por ejemplo, el cambio es un cambio sin aventura, ¿no? Si miramos ahora el panorama, porque, por ejemplo, en San Pablo, el gobernador Geraldo Alckmin se va a reelegir, ¿no? Va a ser reelecto y es una reelección, o sea, es el gobernador que está ahí. San Pablo vive una crisis de sequía tremenda y sin embargo la gente no se anima a cambiar. Si miramos los números de Dilma, que viene creciendo en los últimos 3 días, su gobierno, su evaluación positiva subió un punto, está con 39%, que era el mismo percentual después del Mundial. O sea, ella tuvo una pequeña caída y subió. Eso muestra que la gente, sea por los programas sociales, sea por lo que sea,
quiere profundizar los cambios, pero no quiere cambiar todo de una vez. Eso que decías tú, ¿no? O sea, hay una acumulación que ya no permite el discurso de vamos a reinventar la rueda. Entonces, es más maduro, ¿no? De una cierta manera, junio de 2013 nos dejó como eufóricos, tipo, bueno, se viene el cambio, vamos a terminar con la corrupción, pero es un proceso, ¿no? Y ese proceso sigue, pero sostenido en lo que ya está hecho y que está funcionando. Denise Álvaro, vamos a 140 millones de votantes. Qué padrón electoral, ¿eh? Como para buscar la credencial ahí. 140 millones de votantes y 350.000 habilitados para votar en el exterior. Vamos a conocer a los candidatos. Comenzamos, si les parece bien. Dilma Rousseff. A los 66 años, Dilma Bana Rousseff busca la reelección después de volverse la primera mujer presidente de Brasil en 2010. Hija de una familia de clase media alta de Belo Horizonte, Dilma ingresa en la militancia de izquierda a los 16 años. Entre 1970 y 1972 es encarcelada en San Pablo y torturada por su militancia en contra de la dictadura. Al ser liberada, va a vivir a Porto Alegre, al lado de su marido en ese momento, el exguerrillero Carlos Araújo. En la capital gaúcha, retoma los estudios de economía y participa de la fundación del Partido Democrático de los Trabajadores. En Porto Alegre, también da a luz a su única hija, Paula. Desde el año 1993 al 2001, ocupa la Secretaría de Energía de Río Grande do Sul. En 2000, se afilia al Partido de los Trabajadores. En 2002, es invitada a participar del equipo de transición entre los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, que entonces llegaba a su fin, y el de Luis Ignacio Lula da Silva. Al asumir la presidencia en 2003, Lula invita a Dilma para ser su ministra de Minas y Energía. En 2005, ella asume la Casa Civil, subdivisión responsable por la interlocución entre los ministerios y el gobierno, y a lo largo de los 5 años siguientes se consolida como la figura más fuerte y de más rápida ascensión en la gestión de Lula. En junio de 2010, el Partido de los Trabajadores oficializa a Dilma como candidata a la presidencia. 4 meses más tarde, la delfina de Lula es elegida con 56% de los votos. En su campaña por la reelección este año, Dilma apuesta esencialmente en la promoción de la continuidad de los programas sociales iniciados por Lula y ampliados por ella en los últimos 4 años. Una de las principales banderas de la candidata es la reducción de la pobreza extrema en Brasil y la consecuente salida del país del llamado Mapa del Hambre de la ONU, un logro alcanzado en su gobierno. Aficionada por la ópera, la historia y la mitología griega, al punto de aprender a bordar a causa de Penélope, el personaje de la Odisea, Dilma termina su gestión con un 39% de aprobación, según un sondeo de Ibope de fines de septiembre. La voz de nuestra compañera Romy Artigas en estos informes. Qué joven se la veía por momentos allí a Dilma Rousseff, ¿eh? Un trabajo que el archivo delata muchas cosas, pero... ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios? Y qué larga trayectoria también, ¿no? Exactamente, la lucha armada a la presidencia, ¿no? Vamos a ver a la otra candidata, claro. Marina Silva. María Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, o popularmente Marina Silva, asciende en el panorama electoral en el año 2010, cuando de forma sorpresiva conquista el 19% de los votos a la presidencia como candidata del pequeño Partido Verde. Desde entonces, la exministra del Medio Ambiente de Lula, hoy con 56 años, ocupa el lugar de destaque en el tablero nacional. Actualmente evangélica, Marina nace en una familia católica del estado de Acre y que se dedica a la recolección de caucho. A los 14 años, trabaja como empleada doméstica y abandona el plan de volverse monja. Se alfabetiza recién a los 16 años. A los 26, se licencia en Historia. La infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad le deja marcas. En razón de la leishmaniasis, la malaria y la contaminación por mercurio que adquiere en aquel momento, es obligada a mantener una dieta estricta hasta los días de hoy.
En los años 80 se involucra en la lucha sindical con el ambientalista Chico Méndez, asesinado a causa de su activismo. Es electa edila, diputada estadual y senadora por el Partido de los Trabajadores. Creadora este año de la Red Sustentabilidad, partido aún no formalizado, acepta ser vicepresidente en la fórmula de Eduardo Campos, entonces líder del Partido Socialista Brasileño. La muerte de Campos, el 13 de agosto, la alza al primer plano de la disputa. Representante de lo que llama nueva política, Marina es, una vez más, el factor sorpresa de Brasil. Bien, ahí estaba la mini biografía de Marina, una mujer a la que se la ve por momentos como muy frágil desde su aspecto, su salud. Sí, ese es un carácter de Marina que marca también su postura política, ¿no? Sus asesores le han como orientado a seguir un padrón que ellos llaman padrón Gandhi, ¿no? Porque Marina Silva realmente, o sea, ahí veíamos, ¿no? En la mini bio, ella, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cualquier mujer en el día a día, ella tiene que usar remolacha, no puede usar ni siquiera lápiz labial porque es súper alérgica a un montón de cosas fruto de estas enfermedades por las que pasó. Pinta sus labios con remolacha. Con remolacha, porque es como algo que ella puede usar y que está un poco de feminilidad y eso. Y tiene esa postura, ayer mismo en el debate, el último de TV Globo, estaba ronca, o sea, es una mujer muy frágil, pero que trata de compensar con la fortaleza de sus posiciones, sobre todo en el medio ambiente, por la que es muy reconocida internacionalmente también, ¿no? Es su debilidad y a la vez tratan de hacer con que sea su fuerza. Claro. No es la figura más conocida aquí en nuestro país, Álvaro. No, pero primero una cierta envidia, ¿no? Un país que logra que haya dos mujeres compitiendo y demuestra un elemento democrático porque representan a la mitad de la población. Entonces, a nosotros nos cuesta tanto eso, ¿no? De tener figuras que lleguen a ese punto y bueno, va a haber al final en Brasil seguramente una mujer presidenta nuevamente. Yo miraba los dos tapes, ¿no? También el de Dilma y la presencia de Lula, ¿no? En ambos casos, como una especie de telón de fondo, que debe ser un problema para ambas. Para Dilma lo fue, la sensación de sombra. Y también lo es para Marina, que le ha costado mucho ese enfrentamiento, sobre todo en el momento que la campaña se puso más dura. Claramente Lula genera ese efecto, porque además está presente muy fuerte en la campaña. Lo estaba también cuando todavía Campos bebía, que Campos decía, si Lula fuera candidato yo no sería candidato, porque no lo enfrentaría. Entonces creo que ambas tienen esa referencia y a mí me han dicho que alguna vez le han reprochado a Lula no haber mantenido a Marina en el PT, incluso no haberla indicado como la candidata. Sí, sí, se habla así como en las bambalinas que en realidad el enfrentamiento entre Dilma y Marina viene de mucho antes, viene del tiempo en que Dilma era ministra de la Casa Civil, ¿no? Ese órgano de interlocución, y Marina estaba en el medio ambiente. Entonces ahí había muchos embates entre las dos, porque Dilma tendría supuestamente el rol de controlar lo que hacían los ministros y ahí se enfrentaron muchas veces, y que hay también como celos, o había, porque Lula hizo su elección, claro, ¿no? Pero que en ese momento había celos por la preferencia de Lula. Y Lula ha dicho recientemente que muchos le han criticado por elegir a Dilma, pero él cree que Dilma tiene más fuerza para liderar un país como Brasil, que no podría elegir una delfina por motivos afectivos. Claro. Se hablaba de la sorpresa de Marina Silva. ¿Qué pasa con este otro candidato que vamos a conocer ahora? Presentalo vos, porque me gusta cómo le decís el nombre. Sí, Aécio Neves. Nieto de Tancredo Neves, presidente que marcó la historia brasileña como un puente en el retorno del país a la democracia. Aécio Neves da Cunha es parte de una dinastía política formada por nombres que moldearon la historia de su rincón natal, Minas Gerais. Aécio no es diferente. Tiene en su currículum el gobierno del estado por 2 periodos. Llega a la reelección en Minas con una votación récord del 77%. Al final de su última administración, la aprobación popular es de un 92%. En ese entonces es considerado el mejor gobernador del país, de acuerdo con encuestas como las del Instituto Datafolia. En los años 80 y 90, antes del gobierno minero, el economista de 54 años se desempeña como diputado federal y participa de la elaboración de la Constitución de 1988. Es reelecto para otros 3 mandatos en el Parlamento.
Aún en la Cámara de Diputados asume el liderazgo del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el mismo del presidente Fernando Henrique Cardoso, y en 2001 es electo presidente de la Cámara. En 2010 retorna al legislativo como senador y se vuelve presidente nacional de su partido. Los resultados positivos en educación y la reducción del gasto público en Minas Gerais están entre las principales acreditaciones de Aécio para cambiar a Brasil de verdad, el eslogan de su campaña a la presidencia. Para cambiar de verdad, ¿habrá un cambio de verdad? Mira, el cambio es la palabra clave, ¿no? Todos los candidatos apostaron en quien empezó fue Marina, y como Marina llegó y empezó a subir, ¿no? Marina en cosa de una semana estaba rivalizando con Dilma, entonces fueron todos atrás de la propuesta de cambio, y Aécio, de una manera que creo muy inteligente, logró cooptar eso que decíamos, ¿no? Fuera de cámara, que en realidad tanto Marina cuanto Dilma son hijas del mismo padre político, ¿no? Que es Lula. Entonces, él se muestra como el cambio de esto, ¿no? El cambio del esquema petista es Aécio Neves, que en realidad es el PSDB, que también fue gobierno, o sea, hace 20 años que están rivalizando. No es ningún cambio, ¿no? Estamos viendo eso hace 20 años, es la historia contemporánea de Brasil. Que es uno de los problemas de Neves, la mochila que carga de, digamos, primero de un gran perdedor que es Serra, ¿no? Que nunca logró ganar una elección. Y además de Fernando Henrique Cardoso, que siendo un presidente muy importante en Brasil, terminó con, y tiene actualmente muy baja popularidad. Es más, casi nadie lo quiere mostrar, ahora lo veíamos en el tape, pero asociar las imágenes a esos gobiernos y a esas personas es un problema para Neves, que aun cuando diga cambio, para la gente tiene que ver con algo que ya conoce. Entonces, efectivamente, bueno, de hecho la campaña electoral está demostrando esa dificultad, ¿no? De haber logrado convencer a la gente de que se estaba realmente frente a una alternativa, y una alternativa en relación a su propio partido, que es un partido muy grande, además muy conocido, con también mucha historia compleja, y eso creo que ha sido un problema para Neves, de poder mostrarse como algo nuevo. Tenemos que ir a una pausa, pero tenemos mucho para compartir todavía con todos ustedes. Hay otro informe de Francho Barón desde Brasil, tenemos también los acentos de campaña. Vamos a estar recorriendo la publicidad que acaba de culminar por estas horas nada más en el marco de la campaña electoral. También nuestro compañero Fabián Cardoso, y una entrevista realizada hace pocos días nada más al vicepresidente de Brasil, que estuvo de visita aquí en nuestro país. Pero antes de ir a la pausa, Álvaro, me decías algo con respecto al padrón electoral, que yo sigo asombrado con la cantidad de votantes habilitados. De nuevo la envidia, ¿no? Porque uno se impresiona con los números en Brasil y la cantidad de gente que va a votar. Sin embargo, tienen el voto electrónico, voto electrónico primero en América Latina, que les permite que en 40 segundos cada elector decida sobre muchas cosas, porque son 5 personas que tiene que elegir para cargos diversos, y que tengan además el resultado muy rápido, cuando seguramente luego de la madrugada, cuando uno imagina ese tamaño de país, esa cantidad de personas, esa complejidad de elecciones, yo creo que eso es una señal de contraste también con nosotros, que por favor, con el tamaño que tenemos, parece que es tan difícil introducir la tecnología y algo que haga que la gente se sienta tan cómoda votando. Agrego también que vota gente del exterior. Sí, sí, damos la cifra. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que va a poder ejercer su derecho. Claro, acá en Montevideo se vota en el ICUB. Aprovecho a los brasileños que ejerzan su deber y su derecho, ¿no? En el ICUB, y bueno, en todos los lugares del mundo está habilitado. Y otro dato interesante, es por urna electrónica. Sí, menores de 16 años, si quieren, votan. Claro, y mayores de 70 también. Es obligatorio entre 18 y 70, pero hay una opción muy interesante de que quien tenga interés de votar, teniendo menos de 18 hasta 16 y mayores de 70, pueden votar. Señoras y señores, Brasil elige, primera entrega, pausa y ya regresamos. Que sorriso bonito, Pessimildo. Acordou feliz hoje, hein? Não tem ninguém feliz aqui. O que é isso aí, então? Eu tava treinando pra rir da desgraça que vai acontecer nesse país. Que desgraça, Pessimildo. As Olimpíadas! Você não sabe? Não vai ter Olimpíadas. Ok. Continua treinando, Pessimildo. Mas senta pra não se cansar. Senta. Chega de pessimismo. Pense positivo. Pense Dilma. A eleição tem 3 principais candidatos: Aécio, Dilma e Marina. Marina foi ministra do governo do PT junto com a Dilma. Enquanto isso, Aécio era oposição e defendia a mudança. Durante o escândalo do Mensalão, Marina e Dilma continuaram no governo do PT. Enquanto isso,
Aécio era oposição e defendia a mudança. Quando Lula escolheu Dilma para ser sua candidata, Marina saiu do PT. Foi candidata pelo Partido Verde e perdeu a eleição. Marina então saiu do Partido Verde para criar um outro partido, a Rede. Como não conseguiu, Marina foi para o PSB, um partido que apoiou o governo do PT até alguns meses atrás. Enquanto isso, Aécio era oposição e defendia a mudança. Agora Marina e Dilma são candidatas. Dilma promete as mudanças que não fez. E Marina, a nova política que nem sempre praticou. Enquanto isso, Aécio segue defendendo a mudança. Aécio presidente. O caminho seguro para o Brasil mudar de verdade. Y esta publicidad con la que nos íbamos a la pausa y con la que volvimos de ella es la que se estuvo viendo hasta hace pocos minutos nada más en Brasil, con algunas particularidades, ¿no? Sí, claro, con los candidatos bizarros, siempre, ¿no? Que dan la de nota, candidatos bizarros, porque... espera que ya te vamos a mostrar. Álvaro. No, a mí me impresiona los nombres de los partidos, ¿no? En Uruguay nos cuesta muchísimo entender porque parece que todos son de izquierda. Partido de los Trabajadores, Partido Socialista, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, incluso el partido más conservador de la locura sobre los homosexuales, se dice Partido Progresista. Claro, de Levi Fidelix. Entonces hay como una especie de necesidad de ponerle ese tipo de concepto, de nombre, lo que no tiene mucho que ver luego con lo que piensan, ¿no? Claro. Y que termina trabajando en contra, ¿no? Porque salió una encuesta hace unos días que 62% de los brasileños no tienen interés en la política y no logran eso, definir qué es izquierda y qué es derecha, ¿no? No logran entender la ideología de los partidos. Denise, ¿qué significan esos números que veíamos en algún caso en las listas? ¿Son números de las listas? ¿Por qué están tan cercanos unos de otros? ¿40, 42? Sí, sí, es el número de los partidos. Porque en Brasil, así, por ejemplo, el PT es 13, ¿no? Entonces, todo lo que viene asociado con el PT, sea diputado estadual, va a ser 13, 10, 13, 15, 13. El 13 es como la seña para saber qué es PT. Es el número de partidos, o sea, 45 PSDB, 40 PSB y por ahí va. Es el número de... No, en Brasil no funciona mucho la cosa de lista. Uno puede votar en realidad en quien quiera. Puedes hacer un mix, ¿no? Yo puedo votar en presidente para uno de PT o ponele o PV y puedo votar a un diputado de otra cosa. O puedo votar en la leyenda, como decimos nosotros, que es votar todos de un solo partido. Pero este numerito es solo como la seña de que estoy votando a ese partido. No necesariamente a una lista, ¿no? Porque yo puedo votar en varios numeritos para distintos puestos, ¿no? Está claro. Álvaro, hablábamos de 7.500 candidatos, si habrá gente para votar. ¿Qué te parece si nos vamos nuevamente a Brasil? Este puede ser su voto. Nice, la empleada doméstica, está dispuesta a limpiar de corruptos la Asamblea Legislativa de su estado. Un doble del astro del fútbol Pelé o este candidato que promete enterrar la corrupción. Durante estos días, la propaganda electoral televisada en Brasil se convierte en un crisol de propuestas de lo más disparatadas, ya que el sistema de listas abiertas permite que miles de candidatos hagan campaña de las formas más insólitas. No pretendemos solo llamar la atención, esto es política con arte. Bin Laden, Barack Obama o el mismísimo Neymar compiten en estas elecciones presidenciales, aunque para cargos de menor relevancia, algo que viene a confirmar que la idiosincrasia brasileña, incluso en el terreno de la política, nunca entierra su espíritu desenfadado y festivo. Visitamos la base de operaciones del candidato Claudio Enrique dos Santos, que se presenta bajo la identidad del presidente norteamericano Barack Obama. Sim, nós podemos. Renovar é possível, mas eu preciso do seu voto. Para deputado federal, Barack Obama, 1302. Isso acabou rendendo o convite. Mi candidatura me sirvió para que me invitaran a la toma de posesión de Barack Obama. Pude estar en la fiesta de la democracia, en el famoso Sí Podemos. Sim, nós podemos. El más conocido de estos candidatos sin complejos es el payaso Tiririca, que ya ganó un asiento en el Congreso Federal en las elecciones del 2010 y que ahora pretende la reelección. Tiririca fue el segundo diputado más votado, pese a las acusaciones nunca probadas de que era analfabeto. De novo eu vou votar Tiririca. Nós temos um sistema multipartidário com muitos partidos e muitos candidatos.
En un sistema multipartidario con muchos partidos y muchos candidatos, en el que a veces solo tienes 5 segundos para expresarte en la televisión, la tentación de convertirte en algo exótico y de llamar la atención del electorado es muy grande y explica el carácter exótico de algunas de estas apariciones. Do carácter algo exótico de algumas aparições. Este domingo estos candidatos se someterán al examen del electorado, que se debate entre seguir creyendo en sus políticos o tomárselos a broma. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Supongo que este candidato no debe aparecer a la hora de la cena con este aviso, ¿no? No, impresionante, está todo dicho. Realmente, bueno, a nosotros nos llama mucho la atención. Denise decía, bueno, no es tan extravagante, ¿por qué? Sí, para el brasileño promedio no es exótico, claro. ¿No? Por ejemplo, Tiririca, antes de ser diputado federal, ejercía de humorista, o sea, eso que hace en la campaña era lo que hacía antes. Tiene un hit muy conocido en Brasil, Julieta, Tata Me Chamando, que todo el país cantó, y él con esa ropita. Entonces, en realidad, es su vínculo con la población, ¿no? Y también ahí vimos La Mujer Pera, por ejemplo. Son personajes que están en la vida nacional, para decir de alguna manera, en la farándula o en el humor, y lo que hacen es llevar esa figura tan popular al ambiente político, ¿no? Uno supone que también tiene poco tiempo como para impactar ante la población, ante tamaña población y candidatos que andan en la vuelta, como para decir, bueno, de alguna manera tengo que llegar y pegar fuerte. Quizás sí, por es eso la manera, es la ¿no? manera, ¿no? 5 segundos, 10 segundos. Pero es interesante esto de que hay una cierta lógica de representatividad de sectores de la sociedad. A nosotros en Uruguay nos cuesta mucho porque vemos la política como algo muy profesional, muy estándar, muy ubicado en parámetros más serios, y usamos esta lógica solo en términos de humor. Tuvimos a Pinchinati, personajes que en realidad nunca hubieran planteado ser candidatos, aunque podría perfectamente desde ese mismo mundo de las artes, de las culturas, querer reproducir en política. Sin embargo, no ocurre, y por eso nos sorprende tanto, cuando en realidad tiene mucho que ver con gente común y corriente, ¿no? Claro, y que han llegado también a formar parte del Parlamento, ¿no? Claro, Tiririca va por la reelección y en San Pablo es líder, o sea, va a lograr su proyecto, va a ser electo, ¿no? Tiene mucho que ver también con que esa desacralización de la política del Brasil. El brasileño tiene como su idiosincrasia es desarmar las estructuras, ¿no? En nuestra historia desde la colonia, ¿no? Esa cosa, o sea, sin ir más lejos, esa cosa de un hijo del imperio que declara la propia, o sea, el hijo del rey declara su propia independencia, ya es bizarro de por sí, ¿no? Entonces el brasileño tiene esa cosa del humor y también es una arma para llegar al elector. Pesimildo es eso también, ¿no? Es el humor, llegar por la risa. Pesimildo es de Dilma. El de Dilma, el primero que veíamos. Tanda, claro. Exactamente. Es llegar en ese rinconcito, bueno, vamos a hacerte reír a ver si, ¿no? Si te fijas en mí, me votás, ¿no? Es simpático al brasileño hacer reír, ¿no? Sí, ahí sí hay diferencias, como decías vos, Álvaro, ¿no? Sí, es que probablemente lo más raro en política que hemos tenido durante muchas décadas nosotros es el presidente Mujica. O sea, que ha roto mucho de esos protocolos, desde su época en la motoneta, llegando al Parlamento, cómo dejó prácticamente a todo el mundo sin corbata, que hoy ya no hay candidato con corbata, ¿no? En Uruguay. O sea que también es una cuestión que va incorporándose porque acerca la política a la gente. Y yo creo que en épocas de tanta comunicación, donde realmente hay una conexión, la política necesita acercarse más a la gente y porque hay una crisis de credibilidad en la política. Entonces yo discutiría mucho esto de, a veces nos reímos y nos sorprende, pero y puede alguien creer que se está tomando en broma la política. Yo creo que con una política que está pasando por problemas, acercarse a la gente nunca puede ser un problema. Sí, señor. Bueno, hablamos de acentos de campaña cuando hablamos de las propuestas de los candidatos. Dilma Rousseff propone la universalización de la educación de niños de entre 4 y 5 años, con la implementación de más guarderías hasta el año 2016. Ampliación del programa que instalaron especialistas extranjeros para atender a poblaciones sin atención profesional. Trabajo conjunto entre las fuerzas estatales y federales de seguridad pública. América Latina y el Caribe siguen siendo el foco de la política externa propuesta por Dilma, así como la defensa de reformas en la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mantener el sistema de gestión actual del Banco Central, vinculado a la presidencia, política de cambio flexible, inflación baja y estable y rigor en la gestión fiscal. La propuesta de Marina Silva
es llegar a la meta establecida por la ONU de 6,7% y reducir a cero gradualmente. Hoy, el analfabetismo en Brasil alcanza el 8,5%. Consolidación de los servicios públicos de interrupción del embarazo en los casos permitidos por la legislación brasileña, violación, anencefalia y riesgo de muerte para la madre. Plan que propone medidas como la modernización de la policía, inversión en inteligencia y capacitación profesional. La candidata propone acelerar las negociaciones para un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Independencia del Banco Central, garantizada por ley, compromiso con el trípode económico, metas de inflación, cambio flexible y contención de gastos. Aécio Neves, además de prometer la eliminación del analfabetismo, propone incentivos para mejorar la formación y la remuneración de los maestros, apoyo a la producción de medicamentos genéricos y mejoría del programa Más Médicos. Neves propone revisar la legislación penal y defiende la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, flexibilización del Mercosur para negociación con países de afuera del bloque. El gobierno determinaría directrices y el Banco Central tendría autonomía para cumplirlas. Defensa del trípode económico. Acentos de campaña de los tres principales candidatos para esta elección en Brasil. ¿Cuántos puntos de contactos entre ambos, no? Claro. Y algunas diferencias quizás en algún tema puntual, pero Álvaro preguntaba, ¿y el cambio? Sí, lo decía Denise hoy temprano, ¿no? Yo creo que se habla mucho de cambio, pero hay una sensación de que nadie quiere tocar los temas estructurales y que, aunque se hagan críticas, la impresión es Brasil no va mal. Entonces, de vuelta, un discurso que escuchamos aquí en Uruguay, se escuchó en Chile en las elecciones cuando le gana Piñera a la Concertación, que es lo que está bien lo vamos a continuar y vamos a mejorar. Es decir, ese es el clima que hay en muchos países de América Latina. Y yo creo que, repito, me parece que es un activo de la región, ¿no? La idea de la acumulación y de reconocer. Entonces uno ve que, por ejemplo, en economía, salvo, ahora nos contará Denise, este asunto de la independencia del Banco Central, se discute muy poco en términos profundos, ideológicos, de transformación. Y luego aparecen los temas que, de nuevo, tienen mucho que ver con lo que la sociedad reclamó durante el último periodo y particularmente las movilizaciones, ¿no? Educación, salud, seguridad. No aparece transporte, que probablemente tiene mucho que ver con gobiernos estaduales, no sé, ahí me pierdo un poco en cuanto a las competencias, pero da esa sensación, ¿no? De continuidad en algún sentido, más macro, y luego énfasis o acentos que tienen que ver con estos temas, ¿no? Sí, llama la atención, por ejemplo, que en el programa de Aécio, por ejemplo, una de las propuestas de salud es mejorar el más médicos. Entonces, y Marina dice, bueno, vamos a mantener y profundizar el Bolsa Familia, ¿no? Sería la beca familia. Ayer, por ejemplo, prometió el aguinaldo a las familias que reciben el Bolsa Familia, o sea, acrecentar puntos. Y Dilma no queda atrás, aunque sea, digamos que supuestamente la continuadora del programa, supuestamente no, de verdad la continuadora. Ella también decía, bueno, yo quiero más 4 años para seguir cambiando, o sea que seguir cambiando en realidad es seguir, no está el gran cambio. Esa campaña se fijó en algunos puntos que realmente, como decía Álvaro, para la población, la independencia del Banco Central, que fue un tema que ocupó los debates durante semanas en Brasil, en realidad es un debate súper superficial y todo empezó cuando Marina estaba muy en alta y empezó a defender la independencia del Banco Central. Marina defiende que el Banco Central sea independiente por ley. O sea, no tiene nada que ver con las directrices sociales, hace su política. Y Dilma empezó a criticarla diciendo, bueno, lo que estás diciendo es que la comida en la mesa del brasileño va a decidir un banquero, por ejemplo. Entonces fue un ataque muy profundo y todos los otros candidatos empezaron a reaccionar a eso, diciendo que, bueno, que él mantenía la autonomía operacional, que es lo que ya pasa ahora, y Dilma diciendo que no, que el Banco Central tiene que obedecer a las directrices de una política más amplia, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, Dilma intervino bastante, ¿no? Pero mantiene la independencia. Ese fue un tema que
dominó el debate y que para la población realmente no importa. El tema de transporte, aunque sea de la esfera estadual, estaba en las manifestaciones y Dilma se comprometió con eso, ¿no? De hecho, difundió su paquete de 10 medidas, de donde salió el más médico, salió una serie de iniciativas y mucho quedó como trancado por el Parlamento. Entonces, aunque haya habido muchos temas, no se profundizó realmente en nada y las propuestas se parecen mucho todas. Sí. Aécio sale un poco del guión cuando defiende la baja de la edad de imputabilidad. Claro. Es la nota disonante, digamos así, porque después las otras dos defienden, bueno, recuperación, defiende inversión en educación, en infraestructura, o sea, escuelas y eso. Pero y hay un marcado énfasis también en la baja del analfabetismo. También, tanto de Aécio como sí, de Marina. Sí, y Dilma dice que ya está haciendo. Exacto. Dilma defiende más guarderías para poner los niños de hasta 4 años y 5 en el sistema escolar. ¿No? Tenemos que hacer la pausa, la última, sí, ya voy con ustedes enseguida, y luego estamos con más de este Brasil Elige. Marina, Marina vou eu, Marina, Marina vou eu, sonha que a menina vai chegar. Marina vou eu, votar na Marina, Marina, Marina vou eu, sonha que a menina vai chegar. Sonha que a menina vai chegar, sonha que a menina vai chegar, sonha que a menina vai chegar. Sonha que a menina vai chegar. Tramo final de esta primera entrega, nos acompaña Fabián Cardoso. ¿Cómo te va, Fabián? Un gusto tenerte por aquí de nuevo. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. Con Michel Temer, el vicepresidente de Brasil, estuviste hace pocas semanas. Exactamente, hace unas 3 semanas estuvo en Montevideo para entrevistarse con el presidente José Mujica y cumplir algunas actividades. Michel Temer es el actual vicepresidente de Brasil, también está participando activamente en la campaña, claramente con la candidatura de Dilma Rousseff, la candidatura del partido PT. Él trabaja para el Partido Democrático Brasileño, es un partido muy antiguo en Brasil, hoy es uno de los aliados de esa ingeniería electoral bastante compleja que tiene el Brasil, hoy es uno de los aliados que está trabajando activamente para esta candidatura. Con él hablamos de lo que significa esta campaña electoral, pero también de lo que había sido Brasil el año pasado y este 2014, muy convulsionado por lo que ha sido el Mundial, los gastos y los movimientos sociales que en la calle enfrentaron esa decisión. Muy bien, lo vemos entonces. Olha, é clima muito positivo, porque você sabe que nós estamos vivendo numa democracia muito consolidada no nosso país. E agora nós teremos no dia 5 de outubro as eleições presidenciais, assim como eleições para governadores dos estados, para senadores, deputados federais e deputados estaduais. Portanto, neste momento, há 2 semanas das eleições, o povo brasileiro todo está mobilizado em torno do fenômeno eleitoral, escolhendo, portanto, os seus candidatos. Nós somos, eu e a presidente Dilma, candidatos à reeleição e estamos esperando com muita tranquilidade o resultado eleitoral no dia 5 de outubro. Brasil vivió durante el año 2013 y parte de este 2014 intensas movilizaciones callejeras en rechazo a la realización del Mundial de Fútbol y el gasto que eso implicaba. Para el vicepresidente Michel Temer, el episodio está superado. Está inteiramente superado, porque você sabe que, mencionando exatamente o Mundial de Futebol, a ideia que se divulgava é que o Brasil não teria estrutura suficiente para abrigar os Jogos Mundiais. E tanto no tópico dos aeroportos, dos estádios de futebol e da mobilidade urbana para chegar aos estádios de futebol, foi um sucesso absoluto. Tanto que nós, no governo, costumamos dizer que nós não ganhamos a Copa do Mundo, né, como gostaríamos, ser vitoriosos no futebol, mas ganhamos o mundo na Copa, porque o mundo todo percebeu que o Brasil está preparado, se preparou bem para o Mundial de Futebol e, digamos assim, o governo recebeu aplausos. Se antes havia eventual convulsão, eventual queixa, isso tudo ficou superado pela realização muito positiva do Campeonato Mundial.
La compleja ingeniería electoral de Brasil, que implica una cantidad importante de alianzas entre derecha e izquierda, se explica en la búsqueda de la gobernabilidad permanente. Bom, você sabe que nós temos sistema de liberdade de criação dos partidos. Tanto que nós temos lá 32 partidos registrados no Tribunal Eleitoral. E é natural que quando venha a campanha presidencial, haja as mais variadas alianças. Nós temos uma aliança de mais de 16 partidos na nossa eleição. Os mais variados partidos, quer dizer, você tem que ter apoio dos vários setores sociais e o partido político, no geral, é o canal pelo qual o povo se manifesta junto ao Poder Executivo. Então nós estamos tranquilos quanto a esta aliança. É claro que eleitoralmente surge uma ou outra crítica, mas logo superada pela contestação que a nossa campanha faz. El PMDB, que encabeza Temer, es hoy el principal aliado del PT para el gobierno de Dilma Rousseff. É porque não é só o meu partido, o PMDB, você sabe que em todos os partidos, lamentavelmente, ocorre este fenômeno, porque não existe uma obrigatoriedade nos estados de acompanhar a Aliança Nacional. Houve um momento até que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela chamada verticalização, ou seja, se você tivesse um candidato em nível nacional ou uma aliança em nível nacional, apenas esta aliança poderia ser feita nos estados brasileiros. Mas uma emenda à Constituição Federal derrubou esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não havendo a verticalização, eu quero registrar ao povo uruguaio que eu sou favorável a essa verticalização, porque ela é que dá unidade aos partidos. Mas eu volto a dizer, não havendo essa obrigatoriedade, as questões locais acabam prevalecendo sobre a questão nacional, ou seja, quando se vai lançar um candidato a governador no estado A ou B, o que determina a aliança são as ligações locais e não a ligação nacional. Mas isso não atrapalha nem a eleição nacional, nem as eleições estaduais. La entrevista de Fabián Cardoso al vicepresidente de Brasil. Fabián, muchas gracias como siempre. Gracias, Pepe. Seguimos contando con tu aporte. También muchas gracias para Isabel Pastor con la lengua de señas que ha estado colaborando con nosotros. Señora, señor, tenemos que cerrar prácticamente, ya tenemos poco tiempo, pero antes sería muy bueno ir a ver qué dicen las encuestas. ¿Le parece bien? Recorremos el espinel a ver qué dicen las últimas encuestas en Brasil. En la primera encuesta de intención de voto realizada después de la muerte de Eduardo Campos, Dilma Rousseff registró una caída de 2 puntos porcentuales y pasó del 38% registrado a fines de julio al 36% señalado el 16 de agosto por el Instituto de la Folia. En los días que siguieron, el 25 y 30 de agosto, el movimiento descendiente continuó y Dilma bajó a 34% según los índices presentados tanto por Datafolia como por Ibope, las dos principales encuestadoras del país. Al inicio de septiembre, el 2 y 4 de ese mes, la actual presidenta registró una suba de entre 35 y 37%, según los distintos institutos, y su intención de voto alcanzó el 38%, según datos de Ibope del 23 de septiembre. Antes de confirmarse oficialmente como candidata, después de la muerte de Eduardo Campos, Marina Silva aparecía el 16 de agosto con 21% de la intención de voto. A fines de agosto, el 25 y 30 de ese mes, la ambientalista aparecía en ascenso tanto para Ibope como para Datafolia, con 29 y 34%, y se mantuvo estable alrededor de esas cifras, 33 y 34%, al inicio de septiembre, según encuestas realizadas el 2, 4, 8 y 10 de septiembre. A partir de la segunda semana, Marina osciló negativamente dentro del margen de error de 2 puntos porcentuales y registró un 30% de intención de voto entre el 15 y el 19 de septiembre. En la última semana del mes, Marina siguió bajando y alcanzó 29% según la encuesta de Ibope del 23 de septiembre. Aécio Neves empezó agosto con 23% de las intenciones de voto según Ibope.
Después de la entrada de Marina Silva en el escenario, registró caídas sucesivas, al 20% y 19% durante la segunda mitad de agosto, y entre 14 y 15% sus peores índices, entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre. A partir de la segunda mitad del mes pasado, el 15 de septiembre, Neves mostró señales de recuperación y subió al 19% y 17% según Ibope y Datafolia, hasta llegar a fines de mes con una intención de voto del 19% según el sondeo de Ibope del 23 de septiembre. Bien, y veremos si esto tiene algún punto de contacto con lo que habrá de ocurrir el próximo día domingo. Lo bueno de tener un próximo encuentro también el próximo viernes 10 es que ya tendremos las cartas sobre la mesa. Exactamente, algunas. Algunas. Ahora, una montaña rusa esto, ¿eh? Es impresionante. Exacto. La variación. ¿Sí? Las curvas, ¿no? Sí, sí, sí. Hablábamos, y ya para ir cerrando, de los acentos de campaña, y Álvaro mencionaba el tema del Mercosur, porque de alguna manera es un tema que obviamente nos compete a nosotros como país, pero también donde surgen algunas diferencias en los acentos de campaña de los tres candidatos. Y probablemente los más pronunciados, porque en realidad ha habido extremos muy fuertes. Dilma reivindicando su política regional, con el énfasis en la región, y el otro extremo, aunque luego cambió el discurso, Neves, incluso hablando de salir del Mercosur en una reunión con empresarios, lo cual, por cierto, significaría el final del Mercosur. El único que lo puede liquidar es Brasil, y efectivamente eso significaría un cambio, y ahí volvemos a lo del principio hoy, ¿no? Los impactos. Esta no es una elección que miremos como otras, en donde uno dice, bueno, me interesa, me importa, por información. Aquí hay directamente implicancias, y esta es una. Las opciones de región que adopte Brasil son determinantes para la región. Brasil es un jugador global. También ha sido muy exitosa la política exterior brasilera, que ha generado un país que hoy es el país más importante de América Latina, en el sentido de su inserción internacional. Entonces, yo creo que cuando tengamos más claro quién compite con quién, se va a pasar en limpio lo que hoy en el papel, y probablemente porque a la gente le importa menos adentro de Brasil, fue lo que se mostró con más radicalidad de diferencias entre ellos y entre ellas. Y yo creo que ahí, desde la salida del Mercosur, la flexibilidad planteada por Marina y la reivindicación del énfasis en la región por Dilma, hay una enorme diferencia, y creo que bueno, ahí sí, los que estamos alrededor de Brasil, nos interesa mucho qué va a pasar. Sí, Marina habla del acercamiento a Alianza del Pacífico también. Ahí hay una seña de que, por lo menos con Aécio, como dice Álvaro, y Marina, hay ahí como un boceto, ¿no?, de un desplazamiento, ¿no?, llevar el Mercosur a otro lugar. Marina también deja margen a abrir el Mercosur, ¿no? La única que realmente se mantiene lo que ha hecho hasta ahora, o sea, profundizando y apostando al Mercosur, o sea, Dilma y Mujica crearon el GAN, ¿no?, el grupo de alto nivel, hace 2 años. Esa es una señal muy clara de que está apostando al Mercosur. La única que se mantiene en eso es Dilma. Denise, Álvaro, un placer tenerlos a ustedes por aquí. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, porque Brasil elige. Buenas noches, gracias.